Entonces, para empezar, esto es algo que usamos los científicos todo el tiempo, que es un paper. No les voy a decir a ustedes, claramente ya lo saben, que el conocimiento se construye, entonces muchas veces nos basamos en hallazgos de otras personas. Y este paper lo que dice es que, el título básicamente se los traduzco, es risas estadísticamente significativas, quienes usan humor en las conferencias científicas. Esto es básicamente un grupo de amigos científicos que fueron a un montón de congresos y se fijaron en las charlas quienes usaban humor, porque hacían un chiste, porque ponían una diapositiva chistosa, porque bailaban, lo que sea fuera de lo común. Y eso lo analizaron por un periodo de 2 años y estudiaron 531 charlas científicas en congresos de biología, porque estos amigos claramente eran biólogos, y llegaron a varias conclusiones. La primera es que solo el 40% de las personas se animaba a intervenciones graciosas. La mayoría de los chistes se ubicaban al inicio y al final de la charla, como para caer bien y irte con un aplauso. Los hombres hacen más chistes que las mujeres, obvio, porque ellos tienen una seguridad mucho mayor a la nuestra. Para sorpresa de nadie, cerca del 70% de estas interacciones graciosas no causó una carcajada espontánea, sino como risas como para dejar contento al que habla. Tipo, esas, ¿ves? Ahí está, exactamente esas. Entonces, siguiendo esto que yo aprendí en esta publicación científica, como viene el comienzo de mi charla, les voy a contar un chiste, porque es el principio, ¿ok? Perfecto. Voy bien. Es así. ¿Hay profes de matemática, algo en la sala? Perfecto. Mi público. Este es para ustedes. Hay una fiesta de logaritmos. Y la están pasando re bien. Los logaritmos, hay música, hay fiesta, hay buena comida, ricos tragos, hablan entre ellos, bailan, interaccionan, genial. Y en un momento, al costadito, como abajo, mirando así medio triste, en un rincón, hay un E a la X. Y entonces, claro, él lo sabe. Y entonces va un logaritmo y le dice, vení, integrate. Y el E a la X lo mira y le dice, ¿para qué? Si da lo mismo. Gracias. El chiste es malo igual, el chiste es malo. Es malardo, malo, 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 porque lo entienden el compañero matemático y la gente que en algún momento cursó análisis matemático o algo así. El chiste es malo, pero ese chiste a mí me lo contaron cuando estaba en la facultad estudiando análisis matemático y me sirvió para no olvidarme nunca más en la vida que la integral de E a la X es E a la X. ¿Entendés? ¿Sirve un chiste para que aprendas análisis matemático? No, bueno, necesito a alguien que me explique un par de cosas. Necesito a alguien que me explique qué significa eso, qué implicancias tiene y un montón de cosas más, pero ayuda a que no te lo olvides nunca más. A que no te lo olvides nunca más. Y en ese contexto creo que otra cosa que ayuda a que vos no te olvides datos complejos y que te queden son las historias. Entonces, a partir de ahí les cuento una historia. ¿Saben quién es? Marie Curie. Marie Curie, la mujer que descubrió la radiactividad. Una mujer brillante. Ahí está, risas incómodas, como para darme el gusto. Fue la primera mujer en tener un premio Nobel. Este es su laboratorio en París, era un galpón gigantesco, donde ella trabajaba haciendo trizas unas piedras que se llamaban pecblenda, que era de donde sacaba el material para investigar. Y Marie Curie fue la primera mujer en tener un premio Nobel y la única persona, no mujer, la única persona al día de la fecha en tener 2 premios Nobel en 2 categorías científicas diferentes. Había uno que se llama Linus Pauling, que tuvo 2 premios Nobel en 2 categorías diferentes, pero una era de la paz. Y después Miles, si se quedan a la charla que sigue, les va a contar otras curiosidades de Linus Pauling. Pero bueno, Marie Curie trabajaba, el primer premio Nobel no se lo quisieron dar porque ella trabajaba con su marido y en la comisión Nobel se lo quería dar a Pierre Curie.
y pensaban que Marie Curie era su asistente, porque era mujer, obviamente, y porque era su esposa. Y Pierre Curie lo que dijo es, no, si no se lo dan a Marie Curie, yo no lo quiero. Entonces la Comisión Nobel se vio forzado a dárselo a Marie Curie. Marie Curie no pudo subir a recibirlo, obviamente, porque era mujer, pero el Nobel también es de ella. Además de todo esto, trabajó, pum, otro premio Nobel, y se lo dieron cuando ella era una madre viuda, ya había fallecido Marie Curie, de 2 hijas en edad escolar. Porque además de todo, Marie Curie fue madre. Estas son las 2 hijas de Marie Curie, una se llamaba Yves, la otra se llamaba Irene. Yves tocó el piano, escribió libros, escribió una autobiografía hermosa, tuvo hijos, nietos, vivió hasta como los 90 años. La otra, Irene, estudió química como la madre y trabajó en un laboratorio de investigación. Era científica. ¿Cuál es cuál? Obviamente, pasate un peine, Irene, ¿no? Ponete un rímel, una mascarita de pestañas, algo, ¿no? Pero bueno, sigue cayendo así, regodeándome en los estereotipos. Esta era Irene Curie. Irene trabajó, estudió química como la madre, ¿y qué le dieron? Otro premio Nobel, claro, ¿sí? Trabajó con su marido, con Frédéric Joliot, y a mí me gusta la historia de Frédéric Joliot porque es el único tipo que conocemos como el marido de Irene Curie, ¿entendés? Qué difícil de haber sido ser Yves Curie, lo único, ¿no? Como mami tiene Nobel, papi tiene Nobel, tu hermana tiene un Nobel, como... Mamá, me saqué un 9 en química, tu hermana sacó un Nobel. No hacemos nada con eso, ¿eh? Pero bueno. Bueno, eso, vamos a contar un par de historias. La historia que viene, después se las cuento. Si hay alguien que sepa cuál es la relación entre Blancanieves y el Wi-Fi, si hay alguien que lo sepa, genial. Si hay alguien que no lo sepa y lo quiera saber, al final de esta sesión nos vemos y se los cuento, porque no me da el tiempo. Ya probé a la mañana y perdí mucho tiempo. Vamos con un par de hallazgos que a mí me llaman mucho la atención. A ver, yo por mi trabajo tengo que a veces leer artículos científicos que nada tienen que ver con lo que yo hago en el laboratorio. Yo trabajo con enfermedades respiratorias, pero como trabajo en una agencia de noticias científicas, muchas veces leo artículos que no tienen que ver mucho con lo que yo hago en el laboratorio. Y me encontré con este paper, este artículo científico que dice: investigadores argentinos y suecos hallaron el primer anfibio fósil en la Antártida. Inmediatamente el título te llama la atención, porque ¿qué hace una rana en la Antártida? Hace frío, querés saltar de un témpano a otro y se te pegan las patitas. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Qué hace una rana en la Antártida? Bueno, parece que estos científicos fueron a la Antártida con su pincelito, eran paleontólogos, su pincelito de sacar fósiles, y algunos se habrá llevado un secador de pelo, porque si no, no llegas al fósil. Publicaron este trabajo que encontraron el fósil de la rana, lo dataron. Esta rana vivió en la Antártida hace 43 millones de años, un periodo que hoy conocemos como Eoceno. ¿Qué hacía la rana en la Antártida? Bueno, en el Eoceno parece que esto era una imagen de la Antártida, tenía un clima similar a lo que hoy encontramos en Tierra del Fuego, un bosque andino patagónico. Ok, una rana no se muere tanto de frío, no se muere. No sé si la pasa bien una rana en la Antártida, si a mí me preguntas, pero bueno. Sigo leyendo otro artículo científico. Me encuentro con esto. Sin antecedentes hallan en la Antártida la piel petrificada de un pingüino que vivió hace 43 millones de años. Ok, un pingüino en la Antártida es más esperable, estamos de acuerdo. Este hallazgo, si uno va al paper, que es este de acá, resulta que una científica de la Universidad de La Plata encontró el ala del pingüino arrumbada en el Museo de La Plata. Y ella vio que en la superficie había algo que no se daba bien cuenta que era algo que no le sonaba parecido, y se dio cuenta que era piel fosilizada. Piel fosilizada era el primer hallazgo de piel fosilizada que ella encontraba. Lo que hizo fue hacerle una microscopía electrónica, que para que nos ubiquemos, un microscopio es un haz de luz que atraviesa una muestra y ahí lo magnificás. En una microscopía electrónica lo que atraviesa la muestra es un haz de electrones, ves cosas mucho más pequeñas. Y por ejemplo, eso, a ver si me sale esto que está ahí abajo, es una magnificación de esta parte, y estos agujeritos era donde estaban las plumas. Mira, ¿para qué sirve esto? No tengo idea, pero está buenísimo. Bien. Lo que me llamó la atención de este artículo no fue lo de la piel fosilizada, sino que si ustedes ven acá, en el título mismo del paper dice Giant Penguin.
Bueno, parece que por el tamaño del ala los científicos hipotetizan que este pingüino habría medido 1,80 m. Bueno, vos medís 1,50 m como yo. Esto es 1,80 m. Decime si un pingüino 1,80 m un café no le aceptás. Viene bien vestido. Viene bien vestido. Uno ha salido con cada cachivache. Bueno. Bien. El tema es, ¿cuándo vivió este pingüino en la Antártida? Hace 43 millones de años, con la rana. ¿Qué pasó en la Antártida hace 43 millones de años que convivió una rana así de chiquitita con un pingüino de la altura del Dibu Martínez? De hecho, manejémonos con hipótesis. Ponele que Dios creó el mundo en 7 días. Raro el tiempo que le dieron para todo un mundo gigante. Bueno, no importa. Capaz si le daban un fin de más lo hacía más prolijito. Capaz tercerizó en la Antártida, ¿entendés? Se lo dio a principiantes y dijo, bueno, ustedes con lo que tengan hacen una Antártida, yo voy a terminar Suecia, no sé. De hecho, yo tengo una hipótesis de por qué la Antártida se congeló, y esto yo lo pensé en pandemia, porque yo en pandemia estaba en mi casa, no podía ir a la universidad, estaba cerrada, porque era un centro de aislamiento de pacientes, entonces no podía ir, daba clases en mi casa, escribía y hacía masa madre, que era lo que hacíamos todos, ¿no? Digamos. Y en un momento ya no entraba en mi cama, entonces dije, bueno, voy a aflojarle a la masa madre. Y empecé a seguir a estas influencers fit, ¿viste? De estas que te hacen las galletitas que no tienen gluten, no tienen carbohidratos, no tienen grasa, no tienen lácteos, no tienen sentido. Son riquísimas, riquísimas. Rico es un chipá, querida, no esa porquería. Pero bueno, yo confío y compro todos los ingredientes, que baratos no son, porque esas porquerías tienen manteca de almendras. Hay gente ordeñando almendras y te cobran carísima la manteca. Confío, compro los ingredientes carísimos, las como, efectivamente, son una porquería, pero me salieron muy caras. Así que las guardo en el freezer y digo, alguien se va a comer esta porquería. Entonces, para mí, Dios llegó a la Antártida, vio todo ese bardo y dijo, congélalo, alguien se va a comer esta porquería. Y ahí tenemos a la Antártida congelada. Bien. Bueno, sigamos con un par de historias más. El ADN es una molécula que todos conocemos, es lo que compone nuestros genes. Para principios de 1920, por ahí, sabíamos que era la molécula responsable de transmitir la información genética, de transmitir cómo éramos. Hoy sabemos que cómo somos no solo depende de nuestros genes, sino de nuestro entorno. Si depende de nuestros genes, somos todos robots iguales, digo. Depende también de nuestro entorno. Pero se sabía que era la molécula que transmitía la información genética, pero no se sabía cómo lo hacía. Y para saber cómo lo hacía, necesitábamos saber cómo era la estructura de esa molécula. Y para saber cómo es la estructura de una molécula, bueno, le puedes sacar una foto a la molécula, ¿sí? Pero para sacarle una foto a algo tan pequeño, no te puedes... No es una cámara de fotos. Se le hace como una especie de radiografía, se hace con rayos X. Y para poder sacarle esa foto, lo que tenés que hacer es cristalizar a esa molécula, que forme un granito como de sal. Y para esto, Rosalind Franklin, que es la imagen de ahí arriba, era una cristalógrafa especializada en esto y trabajaba en Inglaterra. Ella logró, con mucho trabajo, hacer un cristal de ADN y hacer el patrón de difracción de rayos X, que es lo mismo que sacarle la foto, y sacó esta imagen de acá abajo, esta que vemos acá. Esa foto de abajo es muy conocida, se llama foto 51 y fue la primera foto del ADN, digamos. Gracias a esta foto, Rosalind pudo ver, por ejemplo, que el ADN es una doble hélice, que hay bases digamos, eslabones de esa cadena que se aparean entre sí, y esto no es un proceso aleatorio, hay bases que se enlazan con otras y eligen una base con cuál interaccionar, y un montón de información más de la molécula de ADN. Esto claramente era un descubrimiento que valía un premio Nobel, y claro, se lo dieron a estos dos muchachos de acá. Rosalind no aparece en ningún lado. Ese que está allá abajo se llamaba James Watson, y este de acá arriba se llamaba Francis Crick. Watson y Crick trabajaban en Estados Unidos en un instituto que se llama Cold Spring Harbor y eran amigos de un físico que trabajaba con Rosalind Franklin de apellido Wilkins.
Wilkins le robó la foto 51 a Rosalind y se la llevó a sus amigos Watson y Crick. Ellos publicaron los resultados, pero para cuando les dieron el premio Nobel, Rosalind ya había fallecido, probablemente por haber trabajado con rayos X. Se murió muy joven de cáncer de ovarios. Francis Crick hizo grandes aportes a la ciencia en términos de la estructura de moléculas y la forma que tienen ciertas proteínas. James Watson también hizo unos aportes, lo que pasa es que un poquito más polémicos. Por ejemplo, decía que las personas de piel negra son menos inteligentes que las personas que no... Divino, un tipazo. Un tipazo, un tipazo. Aparte lo decía con el aval de saber de ADN. Quédense a la charla de Mile que viene un rato más, que después les va a contar lo importante de esto, de lo contraproducente que una persona con tanto aval haga estas afirmaciones tan polémicas. Hace poco leí que, a ver, yo no digo que estos dos científicos no hubiesen tenido las herramientas para saber la estructura del ADN. Ellos sabían mucho de teoría, pero les faltaba la fichita que les dio Rosalind Franklin. Rosalind Franklin probablemente sola tampoco hubiese llegado, necesitaba el conocimiento de estos dos, pero bueno, estos dos nunca la tuvieron en cuenta. Hace poco escuché que en un bar de Inglaterra había un cartelito que decía cuál fue el descubrimiento más importante de Watson y Crick y abajo uno puso el cuaderno de Rosalind Franklin. ¿Sí? Así que bueno, hace mucho que la doble hélice del ADN se la conoce como doble hélice de Watson y Crick, para mí era la doble hélice de Rosalind Franklin. Bien, hay dos científicas que a mí me gusta contar la historia porque son muy importantes. Una de ellas es muy importante para nosotros acá en Argentina. Y eran estas dos primas. La de allá se llamaba Eugenia y la de este lado se llamaba Rita. Rita y Eugenia nacieron en Italia, en Turín. Eugenia nació en 1910 y Rita en 1909. Ellas querían estudiar medicina, pero a esa altura las mujeres no estudiaban medicina en Italia porque hacían una escuela secundaria que se llamaba Liceo Femenino. Las mujeres estudiaban cómo coser, cómo bordar, cómo declamar y para ahí. Química, matemática, ciencias naturales y todo eso lo estudiaban los hombres. Entonces, como ellas querían ser médicas, lo que hicieron fue estudiar todo lo que los hombres estudian en 8 años, lo estudiaron en 8 meses. ¿Sí? Y con ese conocimiento rindieron el examen de ingreso y entraron a la Facultad de Medicina de Turín. Hicieron toda la carrera, se recibieron con las mejores notas y empezaron a trabajar con un histólogo que se llamaba Giuseppe Levi. Giuseppe Levi lo que hacía era, lo que se hace en histología es agarrar un tejido de cualquier parte del cuerpo, cortar una fina capa como si fuese con una cortadora de fiambre literal, pero mucho más finito, y lo miraba al microscopio y veía qué era lo que pasaba y estudiaba qué era lo que pasaba. Ellas dos trabajaban con Giuseppe Levi, que era el mejor de la época, y Giuseppe Levi trabajaba con 2 científicos más, uno que se llamaba Renato Dulbecco y otro que se llamaba Salvador Luria. De esos 4, Rita, Eugenia, Salvador y Renato, 3 son premio Nobel. ¿Sí? Así que una de estas 2 tiene un premio Nobel. Pero, ¿qué pasó? En Italia, en 1930, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba Mussolini, y Mussolini era muy amiguito de Hitler. Así que, bueno, esas amistades, ¿qué vas a hacer? Declaró algo que se llamaban leyes raciales. Las leyes raciales lo que decían era que las personas que eran judías no eran consideradas ciudadanas italianas. Entonces, no podían trabajar, Rita y Eugenia eran judías, no podían trabajar y además su vida empezó a correr peligro. Entonces acá es cuando las dos primas se separan. Eugenia estaba casada con un señor que se llamaba Mauricio Lustig. Mauricio trabajaba en Pirelli, en la fábrica de neumáticos, y lo trasladaron a Argentina. Entonces Eugenia, con su marido y su hija Livia, de 1 año, se subieron en un barco y se vinieron para Argentina. En Argentina, ella empezó a ver en Buenos Aires dónde podía trabajar, qué podía hacer. Nadie le daba mucho lugar, nadie le daba mucha bola, pero ella tenía un as bajo el brazo. ¿Por qué? Un as bajo la manga, el pan va bajo el brazo. Bueno, ustedes me entienden, ¿sí? Perfecto. Ella sabía hacer algo que acá en Argentina nadie sabía. Sabía hacer cultivo de células. Hacer cultivo de células es agarrar un tejido, disgregarlo en las células que lo componen y hacer experimentos en esas células. ¿Sí? Acá nadie lo sabía hacer. Ella llegó y empezó a formar a la gente que estaba acá en Argentina. De hecho, formó una persona que me formó a mí, así que todos los que hacemos cultivo de células en Argentina somos medio hijos y nietos de Eugenia.
Eugenia trabajó mucho más, trabajó hasta los 98 años. Eugenia se llama, guárdense este nombre y búsquenlo para transmitirlo, se llamaba Eugenia Sacerdote de Lustig. Eugenia Sacerdote de Lustig fue la que trajo, por ejemplo, a Argentina la vacuna contra la polio. Salvó a un montón de personas. Al principio los vacunaba ella misma en el Instituto Malbrán. Fue también la que, ¿se acuerdan? No sé quiénes tienen edad suficiente para acordarse del fraude de la crotoxina en los 80. ¿Se acuerdan? Ella fue una de los que desenmascaró a los que hicieron el fraude de la crotoxina. Fue una de las científicas que participó. Trabajó hasta los 98 años, dejó de trabajar porque se estaba quedando ciega. Una empresa de colectivos, cuando ella tenía 90 años, como se enteró que iba en bondi, iba en colectivo a su laboratorio, le regaló el pasaje de por vida, pensando que le iba a regalar pasaje por un mes más. 8 años le clavó, mirá. Rompió el sistema. Se murió a los 101 años. Y era una gran científica de verdad. Busquen la historia porque es muy linda. Pero ¿qué pasó con Rita? Rita se quedó en Italia. Se quedó en Italia y se hizo un laboratorio clandestino en su casa, donde empezó a estudiar el sistema nervioso en tejidos también, ¿sí? Lo que hacía era estudiarlo en embriones de pollo. Ella veía cómo el sistema nervioso en embriones de pollo se modificaba, crecía. Para que tengamos una idea, ella veía que las fibras nerviosas no crecían aleatoriamente, crecían con una dirección. Para que tengamos una idea, si muevo este brazo es porque hay unas de fibras nerviosas que se conectan a mis músculos y mi cerebro le dice, mueve el brazo. ¿Sí? ¿Cómo hacen esas fibras nerviosas para conectarse al músculo? Bueno, el músculo lo que hace es largar una sustancia al medio que le dice a las fibras nerviosas, vení, vení, vení. Esa sustancia es la que descubrió Rita y se llama factor de crecimiento nervioso. Y es la que en 1986 le permitió ser la 8ª mujer en ganar un premio Nobel de Medicina. Rita es Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini, al contrario que su prima, no vivió hasta los 101 años, vivió hasta los 103. Fue senadora vitalicia en Roma y creó un programa de alfabetización de mujeres en África, porque ella tenía muy claro que no importa el color de piel y no importa tu género, tu capacidad de aprendizaje es la misma. Esta sí era un premio Nobel que copado, ¿sí? Así que aguante Rita y Eugenia. Tengo una última historia. Y tiene que ver con mi científica preferida. Mi científica preferida por un tiempo fue Marie Curie. Después sigue siendo está en top 5. Pero mi científica preferida en realidad no es una, es un grupo de mujeres. Y técnicamente no son todas científicas en este grupo de mujeres. Hay varias amas de casa, hay una obstetra, hay una directora de escuela primaria. Pero este grupo de mujeres puso a Argentina como referente a nivel mundial de un tema en particular. Impulsó un descubrimiento que es muy importante y a nosotros nos pone como referentes. Mis científicas preferidas son las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas de Plaza de Mayo impulsaron un descubrimiento que tiene para mí el nombre más lindo del mundo, que es el índice de abuelidad. El índice de abuelidad es una prueba estadística, es una fórmula estadística, que prueba el parentesco entre una abuela y su nieto o nieta. Básicamente se saltea una generación, ¿sí? Esa es el chiste del índice de abuelidad. Y pongamos en contexto. En 1979 se crea la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo porque buscaban nietos y nietas apropiadas a la dictadura. No sabían cómo eran, entonces lo que hacían era ir a las maternidades, se fijaban un bebé que fuese más o menos parecido a sus hijos, pero no puedes agarrar un bebé y decir, este es re mío, ¿eh? No se puede, tenés que probar su identidad. Entonces empezaron a recorrer el mundo a ver qué podían hacer. Y en 1979, una abuela lee en el diario El Día de la Plata que un padre que no quería aceptar su paternidad fue obligado a aceptarla porque había una prueba de sangre que decía que era el padre de la criatura en cuestión. Entonces dijeron, bueno, hay algo en la sangre que prueba paternidad, habrá algo que pruebe abuelidad. Empezaron a recorrer el mundo. Y se encontraron con un científico en Nueva York que se llama Víctor Penchazade. Víctor Penchazade es genetista y sabía que había una solución a este problema, pero que había que investigarlo. Entonces contactó a las abuelas con esa científica de allá que se llama Mary Claire King. Mary Claire King es especialista en epidemiología genética. Ve qué genes en la población son iguales
entre personas diferentes y qué genes son bien diferentes. ¿Por qué? Porque si sabes qué genes son bien diferentes y entre dos personas encontrás parecido, bueno, las chances de parentesco son muy altas. Entonces empezaron a usar algo que se llama, unas proteínas que tenemos en la sangre que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad, que son las proteínas que reaccionan cuando uno acepta o rechaza un órgano, ¿sí? Estudiando esta familia de proteínas lograron probar la abuelidad de Paula Eva Logares, que fue la primera nieta recuperada gracias a pruebas sanguíneas. Pero como eso se hacía con sangre recién extraída y era muy difícil de hacer y se hacía en Estados Unidos, la ciencia fue avanzando y aparecieron dos test claves. Uno nos suena de la pandemia y el otro se los explico. Empezamos a poder estudiar el ADN. Uno se llama RFLP, en inglés es Restriction Fragment Length Pattern, no importa. Es que es estudiar fragmentos, en qué fragmentos se separa el ADN. Y el otro es la PCR, ¿sí? La PCR, que es la que apareció en el COVID, ¿se acuerdan? Gracias a esos dos tests combinados empezamos a poder estudiar el ADN. Y Mary Claire King, al ser epidemióloga genética, sabía algo. Sabía que existía algo que se llama ADN mitocondrial. Nosotros en las células tenemos un núcleo y las mitocondrias, esas mitocondrias tienen ADN. Cuando ocurre la fecundación, viene el espermatozoide, está el óvulo de mamá con las mitocondrias de mamá y el ADN mitocondrial de mamá, y viene el espermatozoide con el ADN mitocondrial de papá. El ADN mitocondrial de papá no entra al óvulo, ¿sí? Entonces, el ADN mitocondrial se transmite por la línea materna. Vos podés ser parecido a tu papá en el color de ojos, en el carácter, en la altura, pero las mitocondrias son de tu vieja, y si son de tu vieja, son de tu abuela, ¿sí? Gracias a esto, se creó algo que se llama Banco Nacional de Datos Genéticos, donde están las muestras de ADN mitocondrial y de otros fragmentos de ADN de las abuelas guardadas a la espera de ser comparadas, ¿sí? Hoy las abuelas son muy mayores. Estela tiene 96 años y lamentablemente dentro de poco ya no va a haber ninguna en este plano. Pero en el Banco Nacional de Datos Genéticos, las muestras de las abuelas van a estar para siempre, ¿sí? Por eso son mis científicas preferidas, porque las abuelas de Plaza de Mayo descubrieron la inmortalidad. Muchas gracias a todos y todas por haberme escuchado. Gracias, Nadia.